11 horas y 12 minutos, seguimos en vivo desde la ciudad de Punta del Este. Ya vamos a hablar de historias precisamente de Punta del Este y de Maldonado, pero antes vamos a tomarle la temperatura a el mundo exterior y avanzar sobre propuestas para la Semana de Turismo, como prometía Lucía desde el móvil. Lucía está junto a Santiago y le damos nuevamente la bienvenida. Lucía. Buenas, buenas, Guillermo, aquí estamos nuevamente. La verdad que bastante espacio exterior, bastante mojada por hoy, así que nos vinimos a un espacio interior. Pero estamos ni más ni menos que en el Arboretum Lusic, un lugar encantador que también tenemos aquí en nuestro territorio, que obviamente, hablando de propuestas, qué gran propuesta, ¿no?, para esta época, porque estamos hablando de un lugar que tiene espacio interior y exterior para poder disfrutar. Pero obviamente tengo a la persona indicada acá para que nos explique y nos cuente más en el asunto, que es Leticia Bentancur. Ella es la responsable del Arboretum Lusic. Así que bueno, gracias Leti por recibirnos y empezamos contándole un poco a la gente qué hay aquí en el Arboretum Lusic. Bueno, buenos días para toda la audiencia. Acá estamos en el lugar, en la casona del Arboretum Lusic, que es el lugar donde se hacen todos los eventos cuando llueve. Tenemos un salón, el Salón Don Antonio, que está lo último, y bueno, y ahí se hace yoga, la música en vivo, etcétera. Todas las actividades que no se pueden hacer en el exterior, los días de lluvia o feos, se hacen acá en el interior con ambiente climatizado. Tenemos la cafetería de La Checa, que está de martes a domingo de 10 a 20 horas. Tenemos el museo, que ahora está abriendo sábado y domingo, pero en Semana Santa abre de miércoles al domingo de 10 a 19 horas. Y el bosque va a abrir de martes a domingo de 9 a 19. El único día que estamos cerrados es el lunes, el domingo abrimos y el lunes cerramos para acondicionar todo lo de esta semana. Para aclararle un poco a la gente el tema del costo de la entrada. El bosque, la reserva forestal, no tiene costo la entrada. Tenemos un carrito para discapacitados o para gente que tampoco tiene costo. Las visitas guiadas tampoco tienen costo. Lo único que tiene costo es el museo, que es un módico costo de 150 pesos uruguayos. También para comentarle un poco a la gente, ¿no? Respecto a la cuestión de actividades, ¿cómo va a ser el cronograma en Semana de Turismo? ¿Hay alguna cuestión puntual que podamos ir adelantando para que la gente se organice y se anote en la agenda para venir a disfrutar de esa actividad? Hay puntual y muy importante, porque vamos a honrar a la guardiana del bosque, que fue doña Ángela Portillo Sáez de Lusic, la señora de don Antonio Lusic, y vamos a empezar a hacer con Nati, entre las dos, vamos a pintar un mural en honor a ella, además de inaugurar el salón, que la inauguración del mural se empieza a pintar el martes y va a estar hasta el domingo, lo vamos a estar pintando. Con todo el que quiera venir a ver, porque va a ser en vivo la pintura del mural. Y la inauguración del salón con un brindis que nos regala Wine Love, va a ser el viernes 18, comienza a 16:30 y termina más o menos 17:30. Después tenemos una experiencia de vinos para el que se quiera quedar también, pero viernes 18 a las 16:30 va a ser un gran día en el Arboretum Lusic, porque además de honrar a don Antonio Lusic, que fue el que creó el bosque, honramos a esta mujer que fue la primera que plantó en este bosque. Espectacular. Bueno, después obviamente sabemos que ahora el clima está un poco complejo para lo que es el espacio exterior, pero si de repente la Semana de Turismo nos regala un clima un poco más ameno, contémosle un poco a la gente la posibilidad que hay, ¿no?, de disfrutar de bueno, todo lo que hay aquí a nivel de verde, todo lo que es la flora que acá se ofrece. Contémosle un poco cuáles son las propuestas, ¿no?, el tema de senderismo y demás. Perfecto. Esto es la segunda reserva forestal más importante de América y la primera en Sudamérica de especies exóticas. Son 192 hectáreas de bosque exótico. Ahora en otoño es lo más lindo,
porque vienen los colores, todos los colores. El liquidámbar se viste de rojo, o sea, es algo impresionante. Las hojas en el bosque las ves de todos colores y vos decís, wow, el caqui que queda rojo, impresionante. El senderismo se puede hacer de 9 a 19 todos los días. También hay otro sendero que es ciclista peatón, que también tienen que traer casco, eso sí, y firmar un deslinde de responsabilidad, pero tenemos muchas actividades que las voy a leer porque verdaderamente es mucho. Tenemos biodanza y este fin de semana, después tenemos los martes tai chi, tenemos meditaciones conscientes los viernes, yoga los miércoles y viernes, bueno, tenemos teatro este jueves, también tenemos la presentación de la película de Popo Romano, que también el jueves de Semana de Turismo. Después tenemos el comienzo del mural, Alicia en el País de las Maravillas, el sábado, tenemos música en vivo el sábado, el domingo buscamos huevos de Pascua, el domingo de Pascua con Alicia y después los decoramos, así que es una gran propuesta para toda la familia. De todo, ya veo que no van a tener ni tiempo para hacer todas las actividades. Hay muchas actividades acá. Bueno, para cerrar un poco, comentarle a la gente cómo es el tema de hay que hacer reservas, para qué sí, para qué no, a través de qué medio. Bueno, en Arboretum Lucich Oficial, que son las redes en Instagram, están todos los teléfonos en los horarios del bosque, del museo y la cafetería. La cafetería sí hay que sacar hora, sí o sí. El museo, si vienen un gran número de personas, también hay que sacar hora porque se llena. Lucía, en Semana Santa más de 300 personas por hora ingresan al Arboretum Lucich. Así que para el bosque no, son 192 hectáreas de bosque, así que no, pero para el carrito eléctrico sí, y para una visita guiada también. Impecable. Bueno, más que claro, muchas gracias, Leti. Un gusto y bueno, saludo a la audiencia y bueno, nos volvemos a ver en cualquier momento. Obviamente, bueno, qué decir, la verdad, un espectáculo, la cantidad y variedad, ¿no?, de propuestas que hay para hacer, así que no se pueden quejar porque en turismo acá pueden hacerse la semana entera en el Arboretum si quieren. Así que bueno, ya tienen ahí toda la data, la info que Leti nos dio a la perfección y obviamente invitarlos a que vengan a disfrutar. Y bueno, eso sería todo por ahora, Guillermo, y ya nos vemos a continuación por otro lugar. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Y bueno, estábamos justamente en un lugar histórico de Punta del Este y un nombre histórico para el desarrollo de esta zona, Antonio Lucich. Y si querés conocer más historias sobre la trayectoria, la vida de Lucich, el Arboretum, por qué se creó, cuándo se generó, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso adosado a otras historias de Maldonado y de Punta del Este, es ideal este curso que está planteando el UCU Campus de la ciudad de Punta del Este, que se llama Historias Desconocidas, y sigo siendo redundante, de Punta del Este, pero se exceden un poco porque también hablan de la ciudad de Maldonado. Esto va a suceder entre el 6 de mayo y el 26 de junio. Es abierto para todo público, es abierto para gente que vino a vivir a Punta del Este de otro lugar y quiere saber un poco más de la historia de la ciudad, pero también para gente nacida acá, que de repente no está tan al tanto. Y muchas veces nos pasa en las ciudades que habitamos, en las ciudades que vivimos, que pasamos por diferentes lugares que nos llaman la atención, pero no sabemos qué historia hay detrás, no sabemos por qué están ahí, qué fue lo que sucedió para que estuvieran ahí. Así que a mí me parece una instancia ideal. Hay una temática amplísima. Primero quiero ya presentar, porque no lo quiero aburrir a él y menos a ustedes, vamos a presentar a quien está a cargo de este curso, que es Valentín Trujillo. Muchos que están viendo en este momento la televisión saben quién es porque es un hombre de acá, es nacido acá en la ciudad y bueno, pero ha hecho una extensa trayectoria, es un escritor, premio literario que se da en Uruguay, ahí encontrás el nombre de Valentín.
el Bartolomé Hidalgo por el libro que escribió, el ensayo que escribió sobre Real de Azúa. Él me va a corregir, pero el premio Onetti por un librazo, me tomo la licencia poética que leí, que es Cómanse la ropa, justamente un libro histórico. Bueno, es docente de literatura, es docente de idioma español, le encanta la historia por lo que se ve, y uno no puede también obviar que es el último, ahora hay una nueva directora, pero director de la Biblioteca Nacional en el periodo que pasó. Valentín, podría seguir hablando de tu currículum, pero vamos a hablar de lo que nos compete. Los buenos días. Hola, buenos días, Guillermo. Gracias por tu presentación, un gusto estar charlando hoy contigo acá. Me olvidé decir que igual, de todas formas, el libro más importante que escribió Valentín lo escribió a dos manos junto a Elena Rizzo y tiene que ver con la gesta del 88. Yo le dejo ese título nomás, Año 88, ¿qué pasó? Futboleros. Hay algo de eso, ¿no? Sin Ese dudas. libro te debes tener un cariño especial. Es junto a Elena, que es mi esposa, acometimos la tarea de escribir un libro a cuatro manos, algo que es bastante complejo, más si lo estás escribiendo con tu pareja. Que es más fanática que vos de Nacional, por lo que creo saber, absolutamente, ¿no? Sí, es un libro sobre el último campeón uruguayo de la Libertadores y de la Copa Intercontinental, que fue el Club Nacional de Fútbol, sin Justo dudas. que juega hoy por Copa Libertadores, además. Y que no estamos pasando nuestro mejor momento. Exactamente. Pero bueno, estamos volviendo a las líderes. Pero bueno, no, la verdad es que efectivamente la conexión con el Arboretum y en particular con la figura de Lucic viene a cuento porque va a ser parte de este curso como uno de los referentes culturales de todas las épocas en el departamento, ¿no? Estamos hablando de alguien que no solamente fue un gran empresario, un gran forestador, sino que fue un gran poeta, fue un gran literato. Ese es un detalle que muchas veces no se conoce, ¿no? Exactamente, y sí conocemos una obra que es de amplísima repercusión a nivel del Río de la Plata y de la literatura en español, que es el Martín Fierro, el famoso poema del escritor argentino José Hernández. Pero pocos recuerdan o saben que en realidad José Hernández se basó en una obra de Antonio Lucic, que fue Los Tres Gauchos Orientales. Para mí es una sorpresa total. Bueno, Los Tres Gauchos Orientales es un largo poema narrativo, que es un diálogo entre tres personajes luego de la Revolución de las Lanzas, en la que Lucic peleó junto al caudillo blanco Timoteo Aparicio contra el presidente de la época, que era el general Lorenzo Valle. Y ese poema tan importante y tan fermental se conoce muy poco o es casi desconocido. Es conocido en los ámbitos literarios, es conocido entre los estudios académicos de literatura nacional, es conocido en el ámbito docente, es poco conocido para los vecinos de Maldonado y quizá de Punta Ballena. Estás planteando una polémica, Valentín, al estilo de la nacionalidad de Carlos Gardel. Porque ir a un argentino en este momento y decirle, mirá que el Martín Fierro, que es una obra descomunal, está inspirado en un habitante de Punta del Este. Y esto además provocó una polémica en su momento entre dos grandes referentes de la literatura argentina, de la dimensión de Leopoldo Lugones y nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Me imaginé que el otro era él. Y Borges reivindicaba la inspiración de Lucic. Además hubo una muy linda relación entre José Hernández y Lucic, hubo cartas cruzadas, José Hernández le reconocía la originalidad a Lucic y Lucic de alguna manera se rendía ante el enorme talento literario de José Hernández. Pero lo cierto es que Los Tres Gauchos Orientales, que ha tenido varias reediciones, que se publicó dentro de los clásicos uruguayos, esa colección de libros de tapita verde que todos conocimos y que están subvencionados por el Estado y que continúa. De hecho, a mí me tocó integrar la comisión de edición por haber sido director de la Biblioteca Nacional. Ahí están publicados, también están disponibles, el libro está disponible en internet, en el sitio web de la Biblioteca Nacional, se puede descargar o se puede leer online. O sea que hoy la tecnología nos da un montón de herramientas para acceder a las obras, pero creo que falta un poco la orientación y la tutela, y en ese sentido va un poco también este curso. La información está allí y lo que estamos proponiendo es una orientación para uruguayos, para extranjeros, para fernandinos y para otros uruguayos que viven aquí, en esta ciudad tan aluvional, para que lleguen a estos contenidos que son fabulosos y que además ayudan a resignificar el lugar donde vivimos y a darle una trascendencia que de pronto, no teníamos, o porque pasábamos por una esquina,
O Un porque poco lo que comentábamos, ¿no? atravesamos una calle que tiene un nombre que de pronto no nos decía nada, y allí detrás de esos signos existe un significado que es importante conocer. Yo quiero ir, obviamente vamos a hablar del curso y de cómo lo conectás, una historia con otra, y cómo se te ocurrió un poco la idea, pero quiero ir al Valentín Niño estudiando en la escuela, en Maldonado. ¿Cuánto de historia fernandina se te enseñaba en esa época? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del departamento, que te hizo poner el ojo, que te hizo interesarte por la historia? ¿Qué recordás? Bueno, yo fui un niño que crecí en el centro de Maldonado, y doy un pequeño pasito para atrás. Mi madre nacida en Maldonado, mi padre nacido en Montevideo, pero porque mi abuela fue a tenerlo en Montevideo, pero ya vivían aquí, y mis abuelos paternos montevideanos que se vinieron a trabajar a Punta del Este, y mis abuelos maternos, mi abuelo, por ejemplo, materno, se vino desde Aiguá a trabajar a Maldonado. O sea que también mi propia historia es la historia de la llegada y del encuentro de hijos de migrantes que vinieron por diversos motivos aquí. Crecí en la calle Román Guerra, esquina Bergali, vivía enfrente a la escuela número 1, José Pedro Ramírez, que fue la escuela donde cursé toda la primaria, y mis primeros contactos eran con algunos edificios muy emblemáticos de la ciudad. La Torre del Vigía, por ejemplo, la Plaza de Maldonado, La Plaza jefatura San cumplió Fernando. años hace pocos días, ¿no? Por ejemplo, un edificio Exactamente. histórico. Bueno, a ver, como toda. Luego entendí, obviamente que de niño no, pero luego investigando que el Maldonado tiene el típico damero colonial español, ¿no? Con una plaza central dedicada a un santo, en este caso era San Fernando. Preguntaría si sabemos a qué San Fernando se refiere, San Fernando de Maldonado. Claro, porque siempre hay más de uno, Ese ¿no? era un rey español, Fernando VI. Ah, ¿Y quién era ese rey español? Bueno, hay una historia allí detrás. Era un Borbón, ¿ah? En el marco del cambio entre las dinastías de Habsburgo y Borbones en España. Tenemos un pasado español que es muy rico también. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, fui un niño que crecí entre la playa, entre los pinares y los eucaliptos, entre la península. Mis abuelos paternos vivían en un apartamento en el edificio Biarritz. Por lo tanto, ya ahí también la conexión con la historia y con el patrimonio arquitectónico la respiré y la aprendí, digamos, muy, muy de chico. Luego, obviamente, ya de adolescente, muy interesado, muy lector, muy precoz y muy atento. Siempre me atrajo mucho el nomenclator, que es la historia detrás de los nombres de las calles. La calle 3 de febrero, ¿por qué se llama 3 de febrero y no 4 de febrero? ¿3 de febrero de qué año? ¿Y 3 de febrero de qué año y qué recuerda? ¿No? O, por ejemplo, el sarandí. El sarandí es un árbol, es una palabra de origen guaraní. o responde a la batalla. Sí, claro, es que responde a la batalla, pero en realidad, antes de la batalla hay un árbol, es un elemento de nuestra flora autóctona, y una palabra en un idioma particular. Pero Jahuel, por ejemplo, que tiene que ver con lo que era en su momento el bosque municipal y el famoso parque que tenemos renovado aquí, es una palabra de origen mapuche. Ahí significa pozo de agua. Entonces, me parece que lo interesante es que nosotros damos por dado, de alguna manera, damos por hecho un montón de cuestiones casi que naturalmente, pero que tienen una historia y que tienen una explicación detrás. Y detrás de esa explicación se forman partes de un puzzle que ayuda a entender una identidad, un sentido de comunidad, una historia común y también un arraigo. Porque en una ciudad o en un eje urbano, llamémosle, ¿no? Porque es como una conurbación a esta altura que va desde La Capuera o desde Laguna del Sauce hasta José Ignacio y quizá un poquito más allá, en un rango de unos 45 o 50 kilómetros. Y con una cantidad de gente que no es nacida aquí y que tiene que adaptarse a los ritmos de la ciudad. Y con un montón de gente sí nacida aquí y que tampoco tiene claro estas cuestiones. Me parece que hay un desafío grande desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sociológico, de empezar a conocernos a nosotros mismos. Hay una cuestión como muy griega ahí, ¿no? Muy socrática de, bueno, empezar a hacernos algunas preguntas que parece que estuvieran ahí, ahí afuera, ¿no? De manera un tanto simple,
y que hay una historia, ¿no? Atrás del Arboretum hay una historia, atrás de la Torre del Vigía hay una historia, atrás de la isla de Gorriti hay una historia. Una de las cosas que me parece interesante, después podemos detallar algunos de los puntos del curso, porque estamos hablando de historias muy atrás en el tiempo, pero es un curso que va conectando diferentes historias que llegan hasta nuestro día. Yo en tono de chiste le decía a Valentín, me viene una historia, porque hay uno de los puntos que es casi al final del curso que se llama Melodías de Punta, de Vinicius de Moraes a Bob Dylan, y bueno, tuve la suerte de ir al recital de Bob Dylan cuando estuvo en Uruguay, así que estoy de alguna manera, me sentí parte de esta historia, ¿no? Pero eso es lo interesante también, ¿no? Hay mucha historia reciente aquí. Hay un subtítulo que tiene el curso. Primero, que las historias no son desconocidas, hay muchos investigadores, hay muchos investigadores y por suerte hay una investigación de historia local muy seria que en los últimos años se ha renovado. O sea, Maldonado tuvo grandes ensayos históricos, como por ejemplo el de Carlos Seijo, ¿no? Maldonado y su región, que ha sido además reeditado ahora por las ediciones del Colegio IWA. Muy importante ese libro, pero además hay historiadores que están activos en este momento, están produciendo, y ha habido una renovación muy, muy grande en los últimos 10 o 15 años con respecto a la historia de Maldonado. Y esto además da una señal que es muy buena, que es el pasado no es algo fijo. El pasado no es algo inmóvil al que se accede y se lo mira porque es un compartimento estanco. Es algo que está cambiando todo el tiempo porque las investigaciones y las fuentes se ven con otros ojos, se llegan a distintos datos y demás. Primero eso, las historias no son desconocidas, y hay un subtítulo que es de las pinturas rupestres a los rascacielos, y el rango de tiempo que se tomará en cuenta para el curso es desde unos 12.000 años antes de Cristo, cuando el Río de la Plata no era este gran estuario gigantesco, sino que era una corriente fluvial, digamos, ¿no? Por donde hoy va la línea de Talweg. Las sociedades, obviamente precolombinas, que dejaron sus huellas líticas en algunos cerros cercanos del departamento, hasta el boom, por ejemplo, de la construcción inmobiliaria entre la década del 70 y la primera mitad de los 80, o, como tú nombrabas recién, la beta cultural que tiene Punta del Este, que es literaria, que es teatral. Literaria ya tiraste una punta, Lusic, hay que remontarse bien atrás. Es arquitectónica también, y por lo tanto es patrimonial, porque Punta del Este y Maldonado tienen un montón de ejemplos en distintas épocas y en distintos periodos de la construcción de la arquitectura y del diseño de volúmenes grandes, de viviendas, edificios emblemáticos y demás, pero también tiene una parte musical y tiene una parte de sonidos y tiene una parte cinematográfica también, ¿no? Que es el sonido acompañando la imagen. Y bueno, y ahí tú nombrabas concretamente, ¿no? La bossa nova, que tuvo un gran impulso en Punta del Este y en particular en el viejo Hotel San Rafael, pero no solamente con Vinicius, Toquinho, María Creusa, Dorival Caymmi y tantos otros. Eran habitués en los años 70 y 60 de Punta del Este. Absolutamente. Y no solo en la temporada de verano, ¿eh? Basta ir a las fuentes y basta hacer una recopilación en, por ejemplo, los documentos de prensa, los diarios de época, en la hemeroteca, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional. Pero no solamente, también aquí Maldonado cuenta con un muy lindo archivo, que es el Centro de Documentación, que está en Casa de la Cultura, y ahí se encuentran reportajes, crónicas y publicidad de shows en distintos momentos del año. O sea que ya la famosa desestacionalidad no es algo tan nuevo, sino que se hablaba hace tiempo. Y bueno, sí, se llega hasta shows de artistas como Bob Dylan, como Tom Jones, ¿no? Yo llegué a ver a Ringo Starr, por ejemplo, en el Conrad. Tuve la suerte de ver a dos de los Beatles. Lo vi varias veces a McCartney, pero también pude ver a Ringo con una especie de orquesta de estrellas donde estaban músicos de Toto y de la Electric Light Orchestra, por ejemplo. Me comentabas, ¿no?, de un mítico show de Yes, la banda británica liderada por Ian Anderson en el año 1985. Exacto. Que fue toda una particularidad porque estábamos saliendo del proceso dictatorial, sí. Arrancaba el gobierno de Sanguinetti
y cae Yes, que era una de las bandas más taquilleras de ese momento, ¿no? En febrero del 85 estaba en el número 1 del chart mundial con el famoso tema Owner of a Lonely Heart. Y la verdad es que ahí hay una linda investigación que está pendiente. ¿Cómo fue la producción? Creo que Berch Rupeñán tuvo algo que ver en esto. La banda, por lo que se tocó en Buenos Aires, se había tocado en Córdoba y llegó a Punta del Este. No pasó por Montevideo, tocó en el campus de Maldonado. Yo no la vi, tenía solamente 5 años. Allá tenemos a Julio. Hay gente aquí que lo vio. Que lo vio. Testigo, grabó, dice, wow, hay que ir a buscar esas imágenes para esa investigación. Mis padres, ya después por ejemplo, vamos a conversar, Julio. Esto decías de la historia íntima que se vuelve parte de la historia local, que luego es la historia con H mayúscula, ¿no? Esos círculos concéntricos. Mis padres sí fueron a ver a Yes, y lo más reconocido y recordado de ese show es que era la primera vez que en Uruguay había un show de luces láser de esa calidad y con esa complejidad que implicó, entre otras cosas, bueno, traer un generador especial de energía eléctrica para poder alimentar, ¿no?, esas parrillas de luces. Es un show que, si mal no recuerdo, se produjo bajo lluvia, además, para mayor elemento dramático. Y, por ejemplo, músicos de Maldonado, conozco a Marito Hernández, el gran batero, estuvo conversando con los músicos, tienen fotos. O sea que hay un acervo, ahora me entero de que hay filmaciones, pero hay muchas fotos, hay crónicas periodísticas de esa presencia. Entonces, bueno, el curso tiene un lado, tiene un lado precolombino, tiene un lado prehistórico, si se quiere, o del neolítico, tiene un lado geológico, tiene un costado colonial, sin dudas. La presencia de Artigas en el Cuartel de Dragones se produjo durante la dominación española, las invasiones inglesas, tan importante aquí en Maldonado, la toma de los ingleses en 1806, se produjo en el periodo colonial. Obviamente la independencia, la presencia de Francisco Acuña de Figueroa, el gran poeta, autor de la letra del himno nacional, estuvo presente porque trabajó aquí en la aduana en Maldonado, y tantos hechos vinculados a la forestación, a los emprendedores que llegaron a la península, a los hermanos Lafone, a la curva del 900, a la transformación de un pueblito de pescadores, aquel pueblito de Ituzaingó, en uno de los balnearios más importantes del continente. Y todos los cambios que se produjeron en el medio. Esto parece muy ambicioso, condensar todo esto en 16 clases, porque básicamente es un curso que tiene 2 días a la semana. Va desde el 6 de mayo, ya les cuento, al 26 de junio. Y vos recién citabas al principio un concepto, ese Punta del Este aluvional, ¿no?, que quiere decir que, bueno, que está recibiendo constantemente gente que se viene a instalar, gente que se viene de diferentes partes del Uruguay, por supuesto, pero del extranjero cada vez más. De la región y del mundo. Exactamente. ¿Cómo te imaginás a los participantes de este curso? ¿A quién te imaginas interesado en esto? Es un curso de educación continua, apunta a un amplio público. Puede ser desde, por ejemplo, un estudiante de la licenciatura en turismo, que tiene muchísimo que ver, porque la capacitación de los guías y de la gente que trabaja en los servicios de hotelería y en general, ¿no?, desde los paseos a los cruceristas y demás, me parece fundamental que haya una formación en historia local. Y en historia local, ojo, que no se entienda que historia local es como la pequeñez de lo que pasaba en el pueblo hace mucho tiempo. Es eso dentro de las grandes corrientes de la historia americana y occidental. Es insertado en el mundo. Y bueno, porque tenemos la batalla del Río de la Plata y el cañoneo entre el acorazado alemán Graf Spee y los 3 barcos ingleses que lo perseguían, y eso se da como un hecho fundamental a finales de 1939 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las invasiones inglesas se dan en el marco de las guerras napoleónicas. O sea que este lugar que parecía estar como alejado allá en un terreno sin los metales preciosos que alimentaron los focos civilizatorios de la colonia, aquella pradera, frontera entre 2 imperios. Bueno, en realidad pasó muchísimo por aquí, y la historia de Maldonado y luego la historia de Punta del Este, porque son sucesivas. Primero es la historia de San Fernando de Maldonado, de un gran departamento que incluía a los actuales departamentos de Rocha y buena parte de La Valleja,
durante muchas ¿Hay un décadas. reclamo ahí? No, es ser honor a la verdad, simplemente. De hecho, el gran ministro que tuvo Maldonado, o sea, Maldonado fue fundada por José Joaquín de Viana en 2 etapas, entre 1755 y 1757. Pero el gran administrador durante mucho tiempo fue Rafael Pérez del Puerto, sin dudas. Es el nombre de una de las calles del centro de la ciudad, pero además fue el gran gobernador, era intendente. Y él tuvo muchísimo que ver, tanto en la fundación de Minas como en la fundación de Rocha, que eran parte de la misma jurisdicción. Entonces, yo creo que este curso apunta a jóvenes interesados, curiosos en la historia de la región, a académicos, gente que está formada, gente que le interesa la gestión cultural, sin dudas, gente que le interesa la historia, pero gente que de pronto no está en lo que denominamos usualmente la edad universitaria, ¿sí? Y que, bueno, tiene tiempo y tiene ganas de ahondar, en modo casi que de taller, estos detalles, y que tiene además la iniciativa de hacer más complejo lo que parece simple. Yo resalto esto porque es como el eje horizontal que tiene todo el curso. Entender, de pronto, que uno puede pasar por la calle 20 todos los días o tomarse un cafecito ahí abajo del Biarritz y de pronto no saber que ese edificio fue parte de un impulso que tuvo que ver con la colectividad croata nuevamente, así como el Lusic. Allí estaban presentes los Mianovic, que es un apellido que tiene mucho que ver con la industria naviera. Sí, con el turismo y mucho que ver con el desarrollo de Colonia en su momento, ¿no? El vapor de la carrera y la navegación fluvial, tanto en el río Paraná, sobre todo, como en el río Uruguay también, y que conformaron una sociedad en Buenos Aires, y esa sociedad, la sociedad Bola de Nieve, fue la que contrata a un arquitecto de origen inglés, Melhurst Thomas, que, a imitación del famoso balneario Biarritz en el País Vasco francés, sobre las costas del Golfo de Cantabria, realiza un hotel similar y conforma como el primer gran hotel. No el primero, porque hubo algún ejemplo anterior, pero sí el primer gran hotel de la península. Entonces, aparte acá también digamos, brota el narrador, brota el escritor. No, se te nota lo apasionado, Porque ¿no? a través de la historia de un edificio, así como a través de la historia de una persona, se puede desplegar todo un abanico de una época. Esa es la verdad. Y bueno, en este caso concreto hablábamos del Biarritz, pero podría ser con el Hotel San Rafael, o podría ser con el Canterville Country Club y la participación fundamental en la conformación de la ciudad de Mauricio Littman, o en otros aspectos que se tocan, como decíamos recién, ¿no? Los festivales de cine, la presencia de las compañías de teatro, y el papel también que es definitivo de la presencia argentina en Punta del Este. Porque una cosa es ser muy localista, muy fernandino, muy uruguayo, y al mismo tiempo reconocer que Punta del Este y su región no hubieran sido lo mismo sin el aporte que es decisivo de los argentinos, tanto en inversión como en costumbres, en buen gusto, en cultura, sin dudas, y en movimiento. Bueno, interesantísimo realmente, se nos acabó el tiempo. A mí me hubiera gustado también hablar algunos aspectos de la Biblioteca Nacional y de tu gestión, porque realmente... Nombraría uno, mira, sí. hubo un proyecto muy lindo de colaboración con Maldonado y con la Intendencia de Maldonado y con la Dirección de Cultura de Maldonado. Se insertaba Maldonado en un proyecto de digitalización de prensa del interior del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Eso está en curso. A través de la página web de la Biblioteca Nacional, los historiadores, los investigadores y los curiosos, los aficionados, como podrían ser quienes están escuchando, pueden consultar la prensa antigua del departamento, de Maldonado, de Punta del Este y de San Carlos, que fue un gran foco periodístico durante muchas décadas a principios del siglo XX. Desde su escritorio, desde su casa. Desde su computadora. No tiene que trasladarse a Montevideo como se había que hacer antes a la biblioteca. Desde su computadora o desde su teléfono accede al sitio, pone en un buscador Prensa del Interior, Biblioteca Nacional o BNU, y allí le salta esta nube, que es un subsitio, está dividido por departamentos, están los 19 departamentos, allí está también Maldonado, y bueno, y se puede ver, por ejemplo, el diario El Conciliador, El Combate, El Heraldo, y tantos otros que son ventanas para entrar mágicamente en otra época.
Yo te imagino con lo apasionado que sos, dentro de la suelto dentro de la Biblioteca Nacional, buscando material. Bueno. La tarea era mucho mayor, por supuesto, ¿no? Sí. Y de mucho más responsabilidad. Pero, ¿cuál fue el ejemplar más incunable de Maldonado que encontraste en la biblioteca? Bueno, sí, a ver, llevar adelante una institución como la Biblioteca Nacional, tan grande con tanta historia, ¿no? 200, este año, ahora en mayo, está cumpliendo, el 26 de mayo, está cumpliendo 209 años de historia, ¿no? Es realmente un montón. Es más antigua que la República Oriental del Uruguay. Las responsabilidades de llevar adelante la biblioteca me permitían poco poder explorar, y la beta de investigador tenía que contenerla, porque claro, a ver, te lo grafico de esta forma. Era como un niño en Disneylandia que no se podía subir a muchos juegos, porque tenía que cuidar el parque, digamos. Pero sobre Maldonado sí, hay un documento maravilloso cuyos originales están en la Biblioteca Nacional, en materiales especiales de la Biblioteca Nacional, que es el parte, manuscrito obviamente, a pluma, del Cabildo de Maldonado cuando le informa a Montevideo de cómo sucedió la invasión de los ingleses en octubre de 1806 y lo que sucedió, cómo fueron los combates, lo que intentaron hacer los vecinos de Maldonado para que los ingleses no entraran, la destrucción que hicieron. Primero tomaron varias baterías en la isla de Gorriti, también en la bahía. Luego desembarcaron y avanzaron por los arenales, y donde hoy hay una pequeña placita triangular, ¿sí?, frente a un carro de comidas muy conocido. Ahí se produjo un combate. Los ingleses tomaron la Torre del Vigía y entraron al centro de la ciudad, y durante 3 días la saquearon e hicieron cualquier barbaridad. Incendiaron, fusilaron, violaron, abusaron de todo tipo. Y a los 3 días llamaron a un toque como que volviera al orden. El Cabildo de Maldonado, meses después, le eleva a el Cabildo de Montevideo, al gobernador de Montevideo, un informe de lo que sucedió. Y eso es tremendo en muchos sentidos. Primero por la crudeza de lo que se cuenta, ¿sí? Pero al mismo tiempo uno entiende cómo era la vida, cómo eran las batallas, la vida bélica, la guerra entre los imperios, en los cuales Maldonado de pronto quedaba ahí en primera fila, y ese documento tiene un valor maravilloso. Nosotros desde la biblioteca hicimos una copia facsimilar que la entregamos aquí en Maldonado, y bueno, y eso hoy es parte de los acervos y los archivos que tiene el departamento. Interesantísimo, Valentín. Realmente transmitís mucha pasión, y además esa calidad de narrador literario aplicada al oral, me parece que va a dar resultado. Y bueno, agradezco mucho tus palabras sobre cómo hacer la ropa. Es un librazo, me encanta. Agradezco mucho porque esa novela le puse mucha tripa. Es una novela histórica sobre las luchas por la independencia, ¿no? Con un personaje, hay un militar allí que también es parte del nomenclátor de la ciudad, que es el coronel Bransen, claro, que hace de protagonista. Bueno, Valentín, muchas gracias, mucho éxito, ojalá se anote mucha gente. Recuerdo rápidamente, entre el 6 de mayo y el 26 de junio, Historias Desconocidas de Punta del Este se informan en la página de UCU Campus de Punta del Este. Allí está todo, todos los detalles de fechas, horarios, lo que usted necesite saber para inscribirse, si quedó picando, para inscribirse en este curso. Valentín, en otra oportunidad vamos a hablar más seguro de la Biblioteca Nacional, que bueno, es realmente apasionante. Muchas gracias de nuevo. Con mucho gusto, gracias a ti. Bueno, nos vamos a una pausa, seguimos en vivo desde esta histórica ciudad de Punta del Este a las 11:51 de la mañana, y volvemos con temas bien de actualidad, porque nos seguimos metiendo en la campaña, nos seguimos metiendo en lo que va a suceder el 11 de mayo, así que quédese porque ya venimos.